Voy a explicar un poquito estas dos palabras, que son palabras griegas, vienen del griego, aunque han pasado a nuestros idiomas, pero en fin, el sentido original nos puede aclarar un poco sobre qué significan, primera cosa, y segundo, qué pueden tener en relación una con la otra, ¿no? En primer lugar, ética. Como saben ustedes, ética en griego significó costumbre, hábito, modo de vida, Eso, la palabra ethos griega se tradujo en latín por mos moris, que significa también costumbre, de ahí viene moral. Ética y moral es lo mismo precisamente porque son las dos maneras de designar los hábitos de vida, las costumbres, etcétera, en dos lenguas distintas. Y la palabra dietética, diaita es otro término griego, pero aquí la cosa es un poco distinta porque diaita no significa en griego lo que dieta significa en castellano. Diaita significa regulación de la vida. De tal manera que, por ejemplo, al latín, se tradujo por regula vitae, regla de vida, o los médicos generaron todo un género literario llamado regimen sanitatis. Al castellano esto se tradujo en el latín medieval, los médicos medievales lo llamaban regimiento de salud, es decir, regulación de la vida o mantenimiento de la salud. Esto es interesante porque, como verán ustedes, son términos tremendamente relacionados entre sí, es decir, estamos hablando de hábitos de vida y estamos hablando también de que hay que regular esos hábitos de vida. Y la disciplina que tiene por objeto regular los hábitos de vida en general, no solo el alimento, es lo que se llamó dietética o dieta, ¿no? en griego. Y esto ha sido una preocupación de la cultura occidental y concretamente de la medicina desde los mismos orígenes de la medicina occidental. Los primeros médicos occidentales, como ustedes saben muy bien, fueron los médicos hipocráticos. De ellos nos quedan múltiples textos. Por ejemplo, nos queda un libro que se titula Sobre la dieta de las enfermedades agudas. Y el más conocido de los textos hipocráticos, pues es el famoso juramento hipocrático, que cuando uno va al médico suele ver que el médico lo tiene colgado detrás de su asiento, etcétera. Y en el juramento hipocrático hay una parte dedicada a esto. Cuando, en fin, el médico o el que va a ser médico promete hacer ciertas cosas y no hacer otras, que ese es el objetivo del juramento hipocrático, pues promete unas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, hay una primera parte que se dedica a la enseñanza, por tanto a los años en que está en la escuela de medicina, esa la tenemos que saltar, y luego hay unos preceptos relativos al ejercicio médico, y estos son los que nos interesan, que es la segunda parte del juramento, ¿no? Y en la segunda parte del juramento tiene unos cuantos versículos, unos cuantos preceptos. El primero es un precepto que tiene que ver con la dieta, utiliza la palabra dieta. Luego hay otro relacionado con la farmacología y otro relacionado con la cirugía. Luego hay uno sobre la visita domiciliaria y otro sobre el secreto, y ese es todo el contenido. Bien, lo que es interesante es tener en cuenta la gradación de los versículos. Primero habla del régimen de vida, de la dieta, después de la farmacología y después de la cirugía. ¿Esto a qué se debe? Pues a que en toda la tradición occidental, y por supuesto en la medicina occidental, se tenía claro, hay un aforismo hipocrático que dice: lo que cura la dieta, que no lo cure el fármaco. Lo que no cura ni la dieta ni el fármaco, que lo cure el bisturí. Hay una gradación, y es una gradación natural, y por tanto la regulación de la vida, dieta en el sentido amplio, en el sentido antiguo, es el primer objetivo de la actividad de la medicina, ¿no? Esto los médicos lo conocen, yo se lo explico a mis alumnos de medicina siempre, y además ha sido pues una constante. Esto que los antiguos llamaban dieta se puede llamar también medicina preventiva. Por tanto, habría que decir la prevención es antes que la curación, bien con fármacos, bien con remedios más agresivos, como pueden ser los remedios quirúrgicos. Vamos a leer ahora el precepto que hay en el juramento hipocrático sobre la dieta, o sobre la dieta, es decir, dieta en el sentido antiguo. Lo que dice el texto del juramento es:
Haré uso de la dieita, entiendan ustedes, de la regulación de la vida. Yo, médico, regularé la vida del paciente, no del paciente, del sano. No solo del paciente, también del sano. Por supuesto, al paciente hay que regularle la vida, pero al sano también. Haré uso de la dieita para bien del enfermo. Esto ya es muy interesante, y es que el objetivo de toda actuación, evidentemente, tiene que ser el beneficio del enfermo. Por tanto, el beneficio de la persona, del sano, del enfermo. Aquí el grave problema es saber quién define lo que es el bien. Naturalmente, sí, hay que apartarlo un poquito, me parece, sí. Es que me tengo yo que apartar, ¿de acuerdo? En la tradición antigua es la tradición que ha llegado hasta hace 30 años, ¿no? El bien lo define el profesional y, por tanto, en lo que el paciente opine sobre lo que es bien para él no juega. Esto es lo que llamamos paternalismo. Es decir, este texto, este precepto es un precepto sobre la regulación de la vida del paciente, pero escrito en una clave particular, que es la clave paternalista. Yo soy el profesional, yo sé lo que es bueno para el paciente y yo le tengo que decir al paciente lo que tiene que hacer. Buen paciente es aquel que acepta lo que yo digo y mal paciente el que no lo cumple. Por tanto, haré uso de la dieita para bien del enfermo según mi capacidad y recto entender. Aquí se ve muy bien que el que define lo que es bien soy yo, que para eso soy el que sé, el profesional, y no es el paciente. Dicho de otra manera, claro, ¿qué es esto del bien? Esto es ética, no podemos entrar. ¿Qué es esto del bien? Pues es un valor. Y el problema es, ¿los valores son iguales? ¿A todos ustedes piensan que es bueno para ustedes lo mismo que yo pienso que es bueno para mí? ¿O hay diferencias en la definición de bien? Cuando se dice hacer el bien, uno de los problemas es saber quién define el bien. ¿O de qué bien estamos hablando? Por ejemplo, en la tradición actual se considera que el bien, en el caso de una intervención profesional, una intervención médica, por ejemplo, lo tiene que definir el propio paciente, puesto que el acto se realiza en el cuerpo del paciente. La tradición no es esa, y desde luego lo que hay en este texto no es eso, sino que es más bien todo lo contrario, ¿no? Haré el bien al paciente según mi capacidad y recto entender. Yo soy el que defino lo que es bien, ¿no? Bueno, y del daño y de la injusticia le preservaré. Esta es la dieita. La dieita es la regulación de una persona que sabe de la vida de otras personas que no saben, en orden a conservar su salud y promover la mejor calidad de vida, ¿no? Este sentido griego pasó al latín, y en el latín durante la Edad Media fue cambiando, de tal manera que la dieta se ha convertido solo en uno de los capítulos, de los 6 capítulos que tenía la regulación de la vida en la medicina antigua. Este capítulo es el capítulo de los alimentos. Por tanto, hoy dieta es regulación de los alimentos. En el marco antiguo, ese capítulo, la regulación de la dieta, estaba dentro de un marco mucho mayor, que eran la regulación de 6 cosas. Y este es un catálogo que viene pues desde la antigüedad, desde los médicos hipocráticos, que se llama el catálogo de las 6 cosas no naturales, el catálogo de las 6 res no naturales, a todo lo largo de la Edad Media. Las 6 cosas, ¿qué significa aquí no naturales? Son cosas que son ambiguas, de tal manera que pueden promover la salud si se manejan de una cierta manera, o pueden provocar la enfermedad si se manejan de otra. Y por tanto, en griego el término es udeteron, y el luk, ese primero, es lo que al latín se tradujo por neuter, por eso se las llamaba también cosas neutras. Y neuter en latín es ni uno ni otro. El alimento no es ni sano ni enfermo, depende de cómo lo utilices, es neutro. Y lo mismo sucede con otras cosas. Bueno, pues la función fundamental del médico era regular 6 grandes capítulos, y esos 6 grandes capítulos es lo que se llamaban las 6 cosas no naturales. Hace un rato me decía, cuando estábamos tomando el café, sí, aquí se habla mucho de alimentación, pero se habla poco de ejercicio. Claro, fíjense, en el catálogo de las 6 cosas no naturales no se habla solo de alimentación, se habla de todo.
Entonces les voy a decir cuál es ese todo, es decir, cuáles son los 6 capítulos y por tanto cómo la regulación de una parte sin regular las demás, la verdad es que puede quedar pues muy pequeñita, muy manca, ¿no? El primer capítulo de los 6 era lo que llamaban aires, aguas y lugares, que es un texto de un libro hipocrático, ¿no? Para conservar la salud es necesario vivir en ciertos lugares, pues que no sean pantanosos o que no sean muy húmedos o que no sean muy fríos o que no tengan vientos que vienen del oriente, etcétera. Hay todo un tratado. Esto es lo que se llamaban topografías médicas. Lo primero que hacía un médico cuando llegaba a un lugar era hacer una cosa que se llamaba una topografía, es decir, el estudio del lugar. ¿Esto a qué cómo traduciríamos hoy eso que llamaban los hipocráticos aires, aguas y lugares? Pues el término más actual y que más se ajusta a aquello es ecología. Oikeion en griego significa medio, casa, y por tanto es vivir en un medio adecuado. Esto es externo al individuo, por tanto es donde vive el individuo, pero eso externo al individuo tiene muchísima importancia en la promoción de su salud y evitación de la enfermedad. Primer capítulo, aires, aguas y lugares. Segundo capítulo, comida y bebida. Esto es lo que ha quedado como dieta o como dieta. La regulación del alimento y la regulación de la bebida. Es el segundo gran capítulo. Tercero, yo es que me lo sé en latín y tengo que irlo repitiendo mentalmente, si no, no me acuerdo del orden. Motus et quies, movimiento y reposo, el ejercicio. Es decir, de siempre se ha sabido que el sedentarismo excesivo pues no era bueno y que el ejercicio excesivo tampoco era bueno. Y esa es una de las razones por las cuales en toda la medicina antigua se consideraba que el trabajo forzado, el trabajo manual excesivo, embrutecía y además era malo para la salud. Y lo que era bueno para la salud eran unos ejercicios regulados. Eso era la gimnasia, eso eran los Juegos Olímpicos, eso era la lucha grecorromana, eso es lo que en la Edad Media se convirtió en la equitación, la caza, etcétera, que además les permitía prepararse para la guerra por si las cosas venían mal dadas. En fin, cada época fue elaborando sus ejercicios regulados que les permitieran evitar el excesivo sedentarismo, etcétera, ¿no? Por tanto, medio ambiente, comida y bebida, ejercicio y reposo. El cuarto es somnus et vigilia, el sueño y la vigilia. ¿Cuántas horas hay que dormir? ¿Cuántas horas hay que estar en vigilia? Es decir, cómo hay que regular el ciclo sueño-vigilia. El sexto, el quinto capítulo son excreciones y secreciones. Entonces, bueno, aquí pues hay muchas cosas, pero por ejemplo, cuando a través de las conquistas de Alejandro Magno el Mediterráneo se puso en contacto con el Oriente, vinieron los grandes tratados de higiene sexual. Y en esta parte, entre otras cosas, lo que suele haber son tratados de higiene sexual. Por ejemplo, a todo lo largo de la Edad Media hay pues un género literario que son los tratados de coitu, sobre el coito. Lo que los médicos, luego veremos un poquito qué es lo que dice todo esto, ¿no? Y el último capítulo, el sexto, es lo que llamaron affectus animi en latín, por tanto, los afectos del ánimo, la regulación de la vida psíquica, de las emociones, ¿no? De siempre se ha tenido la conciencia de que, en fin, una vida emocional perturbada acaba alterando gravemente la salud y que por tanto es necesario controlarla, ¿no? Bien, esto significa dieta, esto significó dieta. Ahora lo hemos reducido a uno. ¿Por qué es esto interesante? Mucho cuidado, porque la regulación de la alimentación, si no se pone en un contexto más amplio, probablemente pierde también parte de su sentido o gran parte de su sentido. ¿Y cómo se regula? Es decir, entre todo esto, ¿cuál es el criterio? Y este criterio, que es el que mis queridos compañeros, los que me han precedido, han estado dando durante toda la mañana, es un criterio que la medicina ha tenido, la medicina y la ética han tenido desde siempre. Y está en los tratados, está en la ética nicómaco de Aristóteles, está en los tratados hipocráticos.
Y el término griego para esto es mesotes. ¿Y mesotes qué es? Pues una traducción sería mesura, término medio. El término medio, eso que decía mi abuela y probablemente la suya, ¿no? La virtud está en el término medio. Pues eso es muy viejo. Y ese ha sido el criterio básico en el manejo de estas 6 cosas. ¿Cuánto hay que comer? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Hay que comer con mesura. ¿Cuánto hay que beber? No hay que beber. No se puede beber vino. Hay que beber con mesura. El ejercicio sexual, ¿cómo tiene que ser? Por ejemplo, los médicos nunca, a diferencia de otras tradiciones, por ejemplo, las tradiciones más religiosas o más ascéticas, ¿no? Nunca han pregonado la abstinencia sexual, sino el ejercicio sexual con mesura. Y esto está en todos los tratados de coitu de la Edad Media. La mesura, el término medio como criterio fundamental. Les voy a leer unos textos, porque esto puede parecer, no sé, no que me lo invento yo, pero que lo estoy dulcificando. No es así. Les voy a leer unos breves textos del libro, pues fíjense, un libro que ha sido libro de texto en las facultades de medicina de toda Europa hasta finales del siglo XVIII. Es un libro hipocrático que se llama Los aforismos. Son sentencias breves de cómo debe proceder el médico. ¿Por qué eran aforismos? Bueno, no tenían libros y tenían que memorizar las cosas, porque las cosas más importantes tenían que memorizarlas. Y entonces tenían que ser breves. Y esas sentencias el estudiante de medicina se las tenía que aprender de memoria a fin de poderlas luego aplicar. Y lo que los profesores enseñaban en clase leían un aforismo y lo comentaban. La función del profesor era comentar. Bueno, pues en el libro de los aforismos, nada más empezar el libro de los aforismos. El libro de los aforismos comienza con un aforismo que sabemos todos. Ars longa vita brevis. El arte es amplia, la vida es breve. Esto ha pasado más o menos a la cultura general. Bueno, pues poquito después dice, les voy a leer unos cuantos aforismos. Dice, en los gimnastas, las buenas disposiciones llevadas al extremo son peligrosas. ¿Hay que hacer ejercicio? Sí. ¿Cuánto? Si lo llevas al extremo es peligroso. Es la idea de la mesotes como criterio. Pues no pueden permanecer en el mismo punto. Esto ya es una explicación, el aforismo es lo que le he leído, luego hay explicaciones. Pues no pueden permanecer en el mismo punto ni quedar estacionarias, y puesto que no quedan estacionarias, ya no pueden ir a mejor porque han llegado al extremo, la única salida que tienen es ir a peor, dice el texto. No se lleven, este es otro aforismo, no se lleven al extremo las reducciones de peso. Clotilde, pues si está aquí, hombre, si es que está. No se lleven al extremo las reducciones de peso, pues es peligroso. Sino, según sea la naturaleza del que ha de soportarlas, llévense hasta un punto concreto intermedio. Asimismo, también las evacuaciones, purgas, etcétera, que llevan al extremo son peligrosas. Las dietas estrictas, aquí se refiere a la alimentación, las dietas estrictas y rígidas son peligrosas. Este es el aforismo 1.4. Tanto en las enfermedades largas como siempre en las agudas. A su vez, también la dieta llevada al extremo de rigor es molesta. Realmente también la plenitud llevada al extremo es molesta. Aforismo 1.5, ahora acabo. En las dietas estrictas los enfermos se equivocan y por ello se perjudican más, pues cualquier cosa que ocurra se hace más grave que en las dietas un poco más relajadas. Esto es prudencia, esto se llama prudencia en ética, que es una virtud, es la virtud ética por antonomasia. Sigue el texto, dice, la dieta impuesta, que es muy estricta y rígida, es peligrosa incluso para los sanos, por lo siguiente, porque soportan peor sus errores. Como te equivoques y la hagas estricta,
el efecto va a ser mayor. Por eso las dietas, y sigue, las dietas estrictas y rígidas son peligrosas por lo general, en comparación con las que son un poco más relajadas. Entonces, ¿cuál es el criterio de la dieta o el régimen de vida que los médicos manejaban también y qué es lo que han hecho? Los médicos antiguos no tenían fármacos, tenían muy pocos fármacos, pero sabían que su fuerte estaba en la regulación de la vida de las personas y que ese era el modo que tenían de promover la salud y evitar la enfermedad en lo que fuera posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es el término medio. ¿Y el término medio cómo se consigue? Pues se consigue mediante un procedimiento que aquí no puedo explicar, la deliberación, que tiene por objeto tomar decisiones que se llaman prudentes. De tal manera que el término es la prudencia. ¿Cómo hay que comer? Prudentemente. Yo antes decía mesuradamente, es lo mismo. La prudencia es una virtud intelectual. Y es una de las funciones que tiene la mente humana, que describe Aristóteles. Naturalmente, el deseo de alimento no es intelectual. Es una virtud que llamaban los antiguos concupiscible. Concupiscor es un verbo latino que significa desear. El alimento, la comida, la bebida, el ejercicio sexual están regidos, que son las funciones abdominales, a diferencia de las torácicas que van por otro lado. Las funciones abdominales se rigen por el principio del placer y del deseo. Y eso no está mal, pero tiene que estar controlado por una función o una virtud que no es abdominal, que es encefálica, es una virtud dianoética, intelectual. Y esa virtud se llama la frónesis, la prudencia. Entonces, si yo comiera todo lo que me pide el apetito, llegaría a la saciedad. Lo que me pide la prudencia, que es una virtud intelectual, es comer mesuradamente, beber mesuradamente, ejercer la sexualidad mesuradamente, etc. Por tanto, ¿cuál es el procedimiento? Pues deliberación, prudencia y, por tanto, término medio. Y esto a lo que lleva es a una educación. Los médicos tradicionalmente lo que han hecho ha sido educar a la ciudadanía para que cayera enferma el menor número de veces o cuando ellos ya no podían hacer nada, ¿no? ¿Y esa educación cómo es? Pues es educación de actos, es decir, para poder permanecer sano, para tener una buena constitución, una buena naturaleza, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero son actos. Por tanto, yo, deliberando y tomando decisiones prudentes, decido comer poco o lo que sea en este momento, ¿no? La repetición de actos forman una cosa que se llaman hábitos. Y los hábitos buenos en ética, los hábitos positivos, en ética se llaman virtudes. Virtud no es un término moral, sino que la virtud de tocar la guitarra es del señor que tiene el hábito de tocar bien la guitarra. Y eso se llama en castellano ser un virtuoso de la guitarra. Y este es el sentido originario del término virtud. Por tanto, es un hábito positivo de vida. El señor que ha aprendido a alimentarse bien tiene el hábito de alimentarse bien. La virtud de saber comer o de saber alimentarse, podría decirse. Lo mismo con la bebida, lo mismo con cualquier otra. Por tanto, esto de utilizar aquí la palabra virtud, que es la traducción que se dio en latín del término arete, que es el término griego para este hábito positivo, como virtud tiene un sentido moral un poco negativo en nuestro medio. Hoy, en las traducciones que se hacen de los textos antiguos, en vez de traducirse por virtud, suele traducirse por excelencia. ¿En qué sentido? Bueno, el que sabe hacer algo bien suele ser una persona que eso lo hace excelentemente. De alguien que sabe operar bien decimos es un excelente cirujano, del que toca bien la guitarra, que es un excelente guitarrista, etcétera. Entonces la palabra excelencia es hoy por hoy la que... Entonces, la repetición de actos correctos y prudentes que produce, pues un hábito positivo. Y es decir, es un señor que en esto de comer, pues tiene unos criterios excelentes, podríamos decir. Ese es el prudente y ese es el que tiene la virtud, ¿no? Y la virtud
o la excelencia, el hábito positivo, acaba generando un tercer nivel, que es el carácter. De tal manera que eso, la naturaleza aprende mucho, aprende para bien y para mal. Los vicios son aprendizajes negativos de nuestra naturaleza. Es decir, la naturaleza tiene una enorme capacidad de aprendizaje. Esto es lo que Cannon, un gran fisiólogo de la primera mitad del siglo XX, llamó the wisdom of the body. El cuerpo es sabio y aprende. Yo siempre digo lo mismo, cuando una persona toma un alimento que le sienta mal, con una vez que le siente mal, el cuerpo aprende y durante 10 años, a veces durante más, no puedes ni ver el alimento. La capacidad que tiene el cuerpo de aprender es impresionante, ¿no? Y entonces de los actos y de los hábitos el cuerpo va aprendiendo, ¿qué? Pues un modo de vida. Esto se llama un carácter. Carácter, en griego, significa huella imborrable. Es decir, cuando algo queda grabado indeleblemente, eso es el carácter. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto así como fondo. Y ahora 2 palabritas, porque el tiempo pasa que es un primor, sobre la situación actual. Claro, ¿qué es lo que pasa hoy? Pues lo que pasa hoy es, en primer lugar, sigue pasando una cosa parecida a lo que decía el juramento, ¿no? Dice, regularé la vida de los pacientes según mi capacidad y recto entender, decía el médico hipocrático. Ahora la capacidad y recto entender no es solo del médico, es de la ciencia, es de los productores, toda la información, toda la propaganda que nos vierten. Tenemos tal cantidad de posibilidades de elección que nuestro problema mayor en la actualidad es el saber elegir prudentemente. Ahora ya no es el médico el que me dice haga usted esto, sino que el médico me dice una cosa, la televisión me dice otra, los medios de información, el supermercado, yo qué sé, son tantas las posibilidades que la situación ha cambiado radicalmente respecto de cualquier otra época anterior. Yo diría que alimentarse hoy alimentarse bien, es muchísimo más difícil, a pesar de que tenemos más productos, o quizá porque tenemos más productos, es mucho más difícil que en cualquier época anterior. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista ético? Pues significa 2 cosas, y con ellas voy a acabar. Primera, en ética hay una palabra que es esencial, y la palabra es autonomía. Autonomía, claro, aquí hablamos de autonomía política y tal, nada que ver. La autonomía de que hablamos aquí es de la autonomía etimológica. Nomos significa ley y autos significa el que es capaz de regularse a sí mismo, de ser su propia ley. Ese es el único sujeto moral, realmente. Cuando uno actúa porque te lo dicen, porque te mandan, cuando son otros los que deciden por ti, tú no estás actuando autónomamente. Hay que ser autónomo. Sería el primer mensaje. Y fíjense ustedes, estamos hablando de anorexia juvenil, de tantas chicas, ¿no? Claro, fíjense que en el desarrollo de la conciencia moral de las personas hay una fase en la que todos somos heterónomos. Esta fase la estudió muy bien un psicólogo norteamericano, Colbert, y es la fase que él llama convencional. Los adolescentes entre los 12 y 15 años, pues el criterio de lo que es bueno y malo lo identifican con lo que dice el grupo, con lo que dice la pandilla, con el criterio que tiene el maestro, el padre, el profesor, lo que dice la tele, lo que se dice, lo que se hace. Eso es pura heteronomía. Y ahí es donde es más peligrosa la situación. Es decir, si lo que necesitamos son personalidades autónomas, hay periodos en la vida donde las personalidades no son autónomas o no somos autónomas o somos muy poco autónomas. Y los hábitos alimentarios tienen la malhadada característica de que se adquieren en épocas muy tempranas. Y por tanto es facilísimo el caer en la pura heteronomía, sobre todo en las primeras edades de la vida, o en la adolescencia, en los teenagers, etcétera, ¿no? Este es un terrible problema. Es un terrible problema. Yo diría que es la época más peligrosa.
y que si esa época se supiera manejar bien, o fuéramos capaces en los sistemas de educación de crear personalidades autónomas, probablemente la situación sería muy distinta. Evidentemente, hay muchas instancias que están interesadas en que actuemos heterónomamente. Esto es obvio. Y por tanto, lo que es necesario... fíjense, yo tengo que dar una conferencia dentro de poco en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Entonces no vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de drogas. Pero es exactamente la misma situación. En todos los estudios sobre drogas se ha visto que, en fin, el pronóstico peor es que se enganchen a la droga cuando tienen muy pocos años, cuando tienen menos de 18 años. ¿Por qué? Porque eso ya no lo mueve nadie. Y es cuando es más fácil que se enganchen a la droga. Porque las personalidades son menos maduras, porque son más heterónomas, porque consideran, si no hacen lo que el grupo dice que hacen, se consideran unos desgraciados, unos desclasados, en fin, etcétera. Entonces, son situaciones muy graves. Primero, yo diría, primer objetivo, formar personalidades autónomas. En un mundo con tantas posibilidades, con tanta libertad, con tanta capacidad de elección, solo las personalidades autónomas podrán ser personalidades que tomen decisiones realmente prudentes y sensatas. Y segunda cosa, y esto también tiene que ver un poco con los medios de comunicación, ¿no? Y esto explicaría una cosa, y es por qué, por ejemplo, la anorexia mental se da mucho más en público femenino que masculino. Y es que yo hice medicina, me especialicé en psiquiatría, y a mí me parece que muchas de estas conductas patológicas, hoy se ha dicho varias veces, en el ámbito de la alimentación, tienen que ver con unas personalidades que se llaman en psiquiatría personalidades obsesivo-compulsivas. Primera cosa, las personalidades obsesivo-compulsivas se dan mucho más en público femenino que masculino. Las obsesiones con la limpieza, las obsesiones del orden, las obsesiones con el polvo, vamos, que no haya polvo, quiero decir. Esto puede llegar a ser grave. La obsesión con la imagen corporal es infinitamente mayor. Las personalidades obsesivas son personalidades, pero el objetivo de la obsesión puede variar. Cuando yo era pequeño, una obsesión muy frecuente, o una compulsión muy frecuente, era la compulsión moral, lo que se llamaba el escrúpulo. Había personas escrupulosas que iban por la calle y no podían ir pisando una cruz porque pensaban que estaban cometiendo pues una falta moral, ¿no? Curiosamente, las obsesiones de contenido moral han desaparecido. Los psiquiatras ya no encuentran escrupulosos, ya no hay escrupulosos. ¿Eso quiere decir que han desaparecido las personalidades obsesivas? ¿Qué va? Yo creo que han aumentado. ¿Qué es lo que ha cambiado? El objetivo de la obsesión. ¿Cuál es ahora el objetivo de la obsesión? La imagen corporal, el cuerpo, el no envejecer, el no morir, etcétera, ¿no? Y fíjense, y esto con eso sí que acabo. La obsesión de la salud genera siempre enfermedad y un tremendo dolor. Por tanto, se puede tener la enfermedad de la salud. De acuerdo, muchas gracias.